Bienvenidos a una nueva jornada íntegra para profesionales de la nutrición. Hoy vamos a hablar de la nutrición deportiva y estoy con Alejandro Gemignani, un capo total. Les voy a contar todo su currículum lo más resumido que pueda. Es docente de la asignatura 100 Antropometría y Deporte en la Universidad de Morón. También docente de nutrición y energía en la Universidad Nacional del Oeste. Fue nutricionista más de 10 años en la Confederación Argentina de Hockey. Es actualmente nutricionista en la Federación Argentina de Vóley. También nutricionista de la primera división del Club Atlético Banfield. Nutricionista de la Asociación de Corredores del Turismo de Carretera. Ex nutricionista del plantel de primera división de Racing Club de Avellaneda. Y se ha desempeñado como nutricionista en todos los planteles de fútbol, de hockey, de lo que quieras. Ale, genio, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación, Lau. Qué espectacular y qué distinto, ¿no? Como abordar los diferentes deportes. Esto del turismo carretera me pareció espectacular. Sí. Un camino que están arrancando, ¿no? Sí, estamos arrancando, ya arrancamos hace unos 6 meses más o menos junto con Luciano Espena. Luchito, bueno, un amigo también de la casa. Tal cual, que está muy en Copa América, entonces exacto, dije, ¿sabes qué? Lo voy a llamar a Ale. Y acá te mandó al muere. Él claro, él con los estaría micrófonos. Muy a gusto con el micrófono porque le gusta mucho hablar con todo lo que son redes y medios. Yo soy un poquito más tímido, un poquito Pero acá más... es una charla entre amigos. Sí, está perfecto. Así que arrancaron sí, con el turismo carretera. Arrancamos con algo que era desconocido completamente para nosotros. Creo que para cualquier nutricionista lo que es automovilismo está un poquito fuera de nuestra órbita, como que tenemos la idea de que mucho no podemos hacer, que de hecho nosotros cuando comenzamos con Luciano teníamos esa duda de ver con qué nos íbamos a encontrar, qué variables, bueno, lo hablábamos un poquito hace un rato, qué variables podrían llegar a ser importantes en cuanto a la estructura del corredor. ¿Y qué y qué importancia, ¿no? Y qué importancia podíamos tener en eso, porque la realidad es, como te decía hoy, me acuerdo la primera vez que fuimos a estar en un box, de mirarnos con Luciano y decíamos, bueno, ahora, ¿qué le vamos a dar de comer a los autos? Que nafta premium, súper. Exacto. Pero bueno, de a poquito, lo primero que hicimos, bueno, obviamente fue tratar de evaluar a todos los corredores para poder identificar un perfil, ¿sí? Sobre todo un perfil estructural del corredor de autos. Evaluación antropométrica, digamos. Exacto, lo hicimos con antropometría. Y la verdad es que la primera vez fue una ensalada, porque encontramos diferentes tipos de biotipos, tipos de, no sé, 1,60 m y 52 kilos, y tipos de 1,85 m, 1,90 m y 97 kilos, 98 kilos. Entonces vos decías, y los dos iban fuerte, digamos. Claro. Entonces decís, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Pero bueno, nada, investigando un poquito y tratando de interiorizar y hablando con los pilotos, nos metimos en los boxes a hablar con los chicos. La verdad que un ambiente hermoso, de los mejores ambientes deportivos. ¿Te gustaban las carreras? Sí, yo de chiquito iba con mi papá al autódromo. Habré ido 5 veces al autódromo a ver turismo carretera. No era fanático, pero sí me gustaba mucho de chiquito. Después, bueno, en la etapa de adolescente ahí abandoné un poquitito. Pero bueno, identificamos de que la realidad era que era más importante quizás la muscularidad en tren superior que tienen que hacer mucha fuerza, estar súper fit, estar súper magro. Hacen muchísima fuerza, la dirección no es hidráulica, es una dirección mecánica, por lo tanto tienen que mover esas gomas tan anchas de los autos de carrera y por ahí doblar, no sé, a 180, 200 kilómetros por hora, y la fuerza que tienen que hacer es mucha, y nos dimos cuenta de que iba por ahí la cosa, era tratar de ver de que mejoren obviamente lo que es grasa corporal en cuanto a una cuestión de salud deportiva, enfocarnos más en la salud deportiva y en no descuidar lo que es muscularidad en tren superior, que era lo que más iban a aprovechar a la hora de manejar, ¿sí? Y obviamente hacer mucho hincapié en lo que es hidratación. Claro. Los pilotos hoy entrenan en la semana, entrenan casi como un deportista, estímulos de fuerza, estímulos aeróbicos, entonces trabajar mucho sobre eso, sobre la alimentación durante la semana del corredor, no tanto para correr, sino para entrenar, ¿entendés? Claro. Y sí, importante la hidratación, como te decía recién, porque adentro del habitáculo hay mucha temperatura. ¿Cuántos grados hace? Y dependiendo de la época del año, es invierno, verano, pero me han dicho los chicos que han llegado a medir en habitáculo en San Juan, que es un circuito que se corre por lo general a fin de año, este año no, pero si no, se ha corrido en diciembre,
y se han visto temperaturas de entre 75 y 80 grados. No puedo creer. Sí, es mucho. Es muy peligroso, muy riesgoso. De hecho, hemos hablado con pilotos que han dicho que la última vuelta no se acuerdan de cómo la dieron. Imagínate a esa velocidad. Entonces, vamos más por ahí, por una cuestión de salud deportiva. Clave, total. No vamos a manejar más rápido a alguien, quizás por la nutrición, pero sí le vamos a dar mayor vida deportiva. Totalmente, ¿sí? Me encanta. Ale, cuando pensamos en los distintos deportistas, perfiles de deportistas, ¿cambia mucho la composición corporal? ¿Qué variaciones vemos en los distintos deportes? Sí, bueno, todos los deportes, cada deporte tiene una característica por lo general estructural, salvo los deportes de equipo como el fútbol y el hockey, que admiten quizás estructuras muy dispares dentro de un mismo equipo. De hecho, por eso tenemos de repente, no sé, a Messi, le dicen el enano, y tenemos a los arqueros que miden por ahí 1,90, 1,90 y pico. Son estructuras totalmente diferentes dentro de un mismo deporte, ¿sí? Son deportes también de habilidad, entonces donde está la habilidad de por medio, lo estructural se vuelve menos importante. Después hay deportes que son más estructurales. Un basquetbolista, salvo el base, de repente, los demás es raro que midan poco, ¿sí? Claro. Y en cuanto a la relación grasa-músculo, siempre también, imagino que tiene que haber... Lo mismo, en los deportes donde mayor traslado haya del propio peso, la idea es buscar menor cantidad de grasa corporal y de hecho hasta menos músculo. En deportes como el atletismo, no sé, el running de distancia, ¿no? de resistencia, tenemos cuerpos cada vez más magros, cada vez más chiquitos, cada vez más livianos, porque son más eficientes, ¿sí? A nivel energético. Y después dentro del mismo deporte, como el atletismo, te podés encontrar tipos que hacen velocidad y que tienen una muscularidad gigantesca, tienen cuerpos diferentes dentro del mismo deporte. El ciclismo pasa lo mismo, el ciclismo de ruta es una cosa, el ciclismo de pista es otra. Dentro del mismo deporte hay muchas variables. Pero bueno, eso es lo interesante también de nuestra profesión. Total. De que tenemos que adaptarnos y saber de deporte. Yo siempre digo, yo soy docente también, y a mis alumnos les digo, si quieren trabajar en deporte, tienen que saber de deporte. Miren, lean, no sé, interiorícense, porque todos los deportes, cada deporte es un mundo, y dentro de cada deporte también hay subespecialidades que también hacen a la individualidad y de cómo tiene que estar ese deportista. Totalmente. Y cómo se ha avanzado también, ¿no? En la evidencia en estos últimos años, en la importancia de la nutrición deportiva, que antes, o sea, cuando estudiamos, vos estudiaste mucho antes que yo, no, o sea, de verdad, era una materia tipo un cuatrimestre veías Yo nutrición. creo que ni llegué a ver un cuatrimestre en la universidad, yo estudié en la UBA, y me acuerdo que vino, no me acuerdo quién, pero sé que vino un docente a dar la clase de nutrición deportiva, y fue una clase. Tomaron una clase creo que de evaluación nutricional o de alguna materia y dieron deporte, ¿sí? En una clase, una sola clase en toda la carrera. Y bueno, ahí es donde cuando te recibís es cuando realmente empieza la formación, ahí en lo que uno elige hacer. Y bueno, un camino largo de capacitaciones y obviamente de también ir aprendiendo sobre la marcha, sobre la experiencia que uno va teniendo. Tuve suerte, no sé, suerte, capacidad o lo que sea, o la combinación de todas, o la combinación de varias cosas, de poder trabajar en lugares donde siempre soñé. Yo no sé cómo, me preguntan, ¿y cómo llegaste? La verdad que no sé, llegué como pude, pero llegué. Obviamente, siempre digo gracias a Luciano también, a Espena, que me abrió un montón de espacios, pero que lo fuimos abriendo a la par, a la vez. Fueron pioneros en todo. Estudiamos juntos, nos recibimos juntos, hicimos la tesis juntos. La verdad es que hicimos muchas cosas juntos y otros espacios los ha sabido aprovechar y abrir él. Pero empezaron a encontrar como el rol de nutricionista dentro de, no sé, esos equipos. A ver, en el fútbol no era común que haya un nutricionista. En el fútbol, cuando nosotros empezamos en fútbol, creo que estaba Francis en River, que tenía un rol de Nutri, obviamente, pero que todavía el Nutri era mirado de costado, por ahí no tenía un espacio dentro del vestuario, no teníamos peso de nada, ¿sí? Tuvimos que arrancar desde ese momento.
y hacer el espacio, hacer el Total. lugar. ¿Sí? ¿Y Yo hoy cómo es? Perdón. Que al principio fue duro eso. Obvio. Era entrar al vestuario y que te miren de arriba abajo diciendo, ¿y este bicho raro qué hace acá? ¿Sí? Claro, ¿y qué me va a decir que tengo que comer? O sea, ¿cómo es hoy? Supongo hacen una evaluación periódica. ¿Cada cuánto se hace la evaluación antropométrica de los jugadores? Y mira, eso, en fútbol, por ejemplo. Eso depende mucho también del criterio de cada profesional, pero por lo general se hace primero una evaluación diagnóstica de todo el equipo para saber más o menos hacia dónde direccionar a cada uno. Se hace antropometría, se puede hacer una antropometría combinada con otros métodos de evaluación. Hoy está también la bioimpedancia eléctrica. ¿Sí? Usan, mira. Sí, el InBody. El InBody, sí. exacto. Se usa InBody, se puede usar también el DEXA, la densitometría ósea con composición corporal. Lo que pasa que acá... El DEXA es más complicado. Mira, no es tan complicado porque al principio se decía, no, que es caro, que es complicado, que es esto, que es lo otro. La realidad es que todas las obras sociales, todos tenemos un DEXA por año gratis. ¿Sí? Así que cualquier deportista, cualquier persona que tenga obra social... O sea, es una resonancia. Pero solo que vos sabés... Sí, es como la densitometría ósea que se le hacía antiguamente a las personas mayores para ver cómo estaban en cuanto al contenido mineral óseo. Sí. Se usa también para deportistas, obviamente aclarando con composición corporal, porque ahí sale también descrito lo que es el tejido... magro, adiposo. Claro, adiposo, muscular, ¿sí? En realidad es tejido graso. O sea, pero bueno, hay diferentes formas. Sí, el tema es acá la calibración de los equipos. Nos ha pasado de mandar selecciones de hockey a evaluar un año y otro y que nos den resultados extraños y resulta que por ahí estaba mal calibrado el equipo. Bueno, nada, cosas que todavía acá en la Argentina, como no está tan explotada... Claro. Pero digamos que el aparato es el mismo, es un resonador. Sí. Ah, mirá, o sea, tipo... Es el mismo, nada más que... Antes no se usaba para estas cosas y hoy se está empezando a usar porque se vio que hay una muy buena correlación con la composición corporal de los deportistas. Total. Y bueno, lo ideal, yo siempre digo que si podemos, si tenemos acceso, combinamos todo, claro. Exacto, perfecto. ¿sí? Cuanto más métodos usemos, más certero va a ser ese diagnóstico que estamos buscando. Tal cual. No casarse con ninguna metodología. Está bueno porque hay como el que hace antropometría dice, no, el InBody es una porquería. Sí. Solemos desestimar todo lo que no hacemos, en realidad. Sí, tal cual. Es así. No, lo que uno hace es lo mejor. No, la realidad es que yo considero de que combinar los tres métodos pueden servir, sobre todo para medir a nivel longitudinal. ¿Sí? Cuando vos evaluás a un mismo deportista en el tiempo... cualquier herramienta te sirve, porque vos estás evaluando al mismo deportista con la misma herramienta. Entonces los cambios los podés ver. Claro. Quizás a la hora de contrastar con poblaciones de referencia, la antropometría se vuelve un poquitito mejor que las demás, pero por ser una herramienta más longeva y que tenemos más datos. Claro, ¿sí? Claro. Y así todo, tenemos grandes problemas con la antropometría por el uso de diferentes calibres. Y la mano, ¿no? Sí, y la mano también. Yo con Luciano mido hace 20 años juntos con el mismo calibre y medimos diferente. Claro. Y a veces lo sabemos y tratamos de medir siempre a los mismos jugadores cada uno. Porque ¿de qué te disfrazás, no? Cuando te... Es que sí, porque pasa eso. Empieza a perder credibilidad la herramienta con el deportista. De hecho pasa que jugadores que pasan de un club a otro de fútbol se encuentran, lo miden en un club con un calibre, lo miden en otro con otro, y dice, pero ¿cuál es el punto de corte al final? ¿Es 50, es 40? ¿Qué es? No... Y bueno, ahí es donde tenemos que tratar de hacerle entender un poco que esta herramienta no es infalible tampoco, ¿sí? Que tiene sus grises y que todo tiene que ver con el criterio de cada profesional. Totalmente. ¿Sí? Y cuando les pasa mucho tipo en exigencias de, bueno, quiero subir tanto músculo en tanto tiempo, ¿pasan esas cosas? Sí, todo el tiempo. Ay, contame. Más en consultorio, ¿no? Bueno, ni hablar. En consultorio. O sea, vos en consultorio atendés deporte de todo tipo. Sí. O sea, cualquier persona que haga cualquier deporte. Sí, yo atiendo deportistas en general. A ver, no sé, hay algunos deportes que por ahí me pueden llegar a costar más, que no tuve muchos, pero hoy por hoy te podría decir que he visto básquet, vóley, hockey, fútbol,
tenis, remo. Running, running, mucho. Bueno, running muchísimo. Mucho, ¿no? Estos últimos años. Es como que la nutrición también es. Mucho. Sí. Sí, y la nutrición es muy importante. Es muy importante. Sí. Que eso también, nosotros somos muy, muy realistas con esto. Yo al deportista siempre le digo lo que pienso. Trato de ser muy frontal y de no hacer de la nutrición como nada, la clave del éxito de cualquier deportista. Yo digo siempre, nosotros somos actores secundarios, siempre me pongo en ese lugar. Acá lo importante es el deportista, en definitiva, de todo el esfuerzo que hace en el día a día, porque yo tuve la posibilidad de ser deportista y yo sé el esfuerzo que hace el deportista, y a veces atribuirse una mejora, un resultado, nada, es como un poquito raro para mí. ¿Sí? Pero hace la diferencia en ese... Sí. En un pequeño porcentaje que... Yo vuelvo a repetir, hay deportes en donde somos más importantes y deportes donde somos menos importantes. Eso creo que los... ¿Cuál te parece más y menos? Bueno, ahí está. Los deportes de habilidad creo que somos menos importantes, ¿sí? O sea, como que naciste o no. Exactamente. ¿Lo tienes o no lo tienes? Si tenés habilidad para ese deporte, probablemente seas bueno, vayas a un nutricionista al mejor del mundo o vayas a un nutricionista, ¿sí? El tema es que tenés que ir a un nutricionista. Yo eso es lo que sigo repitiendo siempre. No hay dudas de que en deportes de habilidad lo más importante es la habilidad del jugador, ¿sí? Ahora, hoy por hoy no tener un asesoramiento nutricional para un deportista, sobre todo de alto rendimiento, por más que sea de habilidad, no tener un nutricionista es dar ventaja, ¿sí? Claro. O no tener la composición corporal adecuada. Yo siempre digo, un jugador de fútbol va a ser bueno, tenga 2 kilos más, 2 kilos menos. Obvio. Pero teniendo los 2 kilos menos que tiene que tener, sabe que no está dando ventajas, y a veces para la psiquis del deportista es muy importante, ¿sí? El saber que vos estás bien, claro, es muy importante, sobre todo en deportes como el fútbol, que tienen un impacto anímico muy grande, ¿sí? En el resultado. 100%. Pero bueno, volviendo a eso de las diferencias. Ya ni me acuerdo las diferencias. Sí, las diferencias en la composición corporal, bueno, es muy variable, muy variable. Y el que más, o sea, me dijiste, bueno, menos el de habilidad, bueno, y el que más... los deportes de resistencia. Claro. Los deportes de resistencia, como el running, el ciclismo, son deportes que la realidad es que tener quizás algún kilo menos de peso puede significar una mejora en el rendimiento, o terminar más entero una carrera. Totalmente. O recuperarte mejor entre una carrera y otra, o entre una sesión de entrenamiento y otra. Creo que ahí en el running, en el ciclismo, todos los deportes de resistencia, creo que somos fundamentales o bastante importantes. Y también te iba a decir otro, bueno, en algunos deportes en donde requieren quizás mucha muscularidad, también es importante el trabajo del nutricionista. Tipo el boxeo, por ejemplo. Sí, bueno, son deportes por peso. Claro, ¿sí? El boxeo es... Exacto, boxeo. ¿Te suelen consultar? Judo, taekwondo. Que tengo que entrar en tal categoría, y tengo que bajar o tengo que subir. Exactamente. Pasa todo el tiempo eso, están buscando dar el peso, entonces ahí también la importancia del nutricionista es mucha. En esas situaciones particularmente, y después, no sé, rugby, o lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, no sé, deportes que requieran de mucha muscularidad también, porque ahí también es importante la estrategia que uno utilice a la hora de subir músculo, ¿no? Ahí es donde mayor participación tenemos. Después, como te decía, el resto de los deportes es importante. La nutrición hoy se volvió importante en todos los deportes. Fíjate que si se volvió importante en automovilismo y hasta en polo, tremendo, donde el que corre es el caballo, básicamente, imagínate, ¿no? En los demás. Total. Ale, y en cuanto a esto que te preguntaba, bueno, del consultorio, que vienen y buscan quiero aumentar la masa muscular. ¿Hay un tope donde vos le decís, bueno, mirá, según tu estructura ósea, hay como una cuenta, ¿no? Yo no soy nutrideportiva, pero algo toco de oído. Contanos un poco esto sobre, bueno, una relación entre tu contextura, tu masa ósea y tu masa muscular. ¿Hay un tope que decís, más de esto no podés aumentar de músculo? Sí, tiene que ver mucho con la estructura, sobre todo la estructura ósea, ¿sí? de la persona, y el biotipo, ¿sí? Nosotros dividimos, la antropometría lo que hace es dividir
al biotipo en 3, los ectomórficos, mesomórficos y endomórficos, que son diferentes tipos de estructuras. Para que tengas una idea, te lo voy a pasar a tierra. El ectomórfico es un jugador de básquet. Vamos a poner extremos, ¿sí? Vamos a poner extremos en cada deporte. Un jugador de básquet sería un físico ectomórfico, por lo general. Un mesomórfico sería más un fisicoculturista, ¿sí? Por ir a extremos, y un endomórfico sería un luchador de sumo, ¿sí? Ok, perfecto. Son las estructuras límites que te puedo dar como para que entiendas más o menos. O sea, el jugador de básquet, tipo una persona alta con una linearidad, digamos, elevada, claro. Muy alto y con ancho por ahí de cadera y de hombros no tan grandes, ¿sí? Bien. En cambio, el fisicoculturista como más ancho. El fisicoculturista tiene más ancho de espalda y más angosta la cintura. Perfecto. Y el endomórfico tiene ancho todo, tanto lo que sería la estructura de tren superior como lo que serían caderas y diámetro. Ahora, ¿cómo sabés si una persona, bueno, me imagino que con la antropometría sale eso, porque por ahí tiene obesidad y se parece más a un perfil, pero cuando haces la antropometría da otro, o a la vista vos te das cuenta? Sí, yo a esta altura la vista... ¿Le haces la antropometría con los ojos? Sí, sinceramente hoy la vista está bastante afilada, entonces es como que cada vez requerimos menos evaluar, ¿no? A veces yo digo hoy estoy usando mucho lo que es sumatoria de pliegues, con peso y talla, cruzar... Sumatoria de 4 pliegues. Sí, de 6, yo hago de 6. ¿Cuáles son? Tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo y pantorrilla. Con esa sumatoria de 6 pliegues, junto con el peso y la talla, uno puede, cruzar datos y de repente poder más o menos inferir en cómo está la muscularidad sin tener que medir ni estructura ósea ni perímetros, como hacer una antropometría completa. O sea, en los equipos, por ejemplo, si tenés que hacerlo rápido, ¿se usa eso? Sí, lo podés usar como una especie de screening antropométrico para detectar casos más importantes. Después sí, quizás con algunos casos particulares, hacer una antropometría completa, midiendo todos diámetros óseos, perímetros y pliegues. Pero a veces cuando uno ya empieza a afilar un poco el ojo, necesita menos de tantas herramientas. ¿Sí? Igualmente siempre yo digo, hay que apoyarse en las herramientas porque está bueno poder verlo. Sobre todo en algunos casos. Hay casos en donde la antropometría por ahí nos ha pasado en pacientes que bajan mucho de peso, ¿sí? Cuando vos medís con antropometría, el calibre obviamente tiene un resorte, no sé si vos lo usás también, y el tejido cuando uno baja de peso queda un poco más laxo, ¿sí? Y quizás el calibre se puede llegar a enterrar un poco más y darte un falso menor valor. ¿Sí? Me ha pasado con jugadores que han bajado de peso, que les medís pliegues y que quizás no están tan mal, ¿sí? Ahora los mandás a hacer una densitometría ósea con composición corporal y ahí podés visualizar los flancos de grasa en determinados lugares y la cantidad de grasa real que tiene, ¿sí? Entonces, de esa manera podías identificar que con un método te daba que estaba bien o que estaba, correcto, y con otro tenía que bajar grasa. Entonces hay que también empezar a ver esas cosas. Claro, algo que te llama la atención y complementar con los distintos métodos disponibles. Lau, yo creo que en todos los aspectos de la vida, y la nutrición no escapa a esto, tenemos que tener sentido común. Sí, que falta tanto en tantos aspectos de la vida. Y cada vez más vemos falta de sentido común, ¿sí? de interpretación, de poder ver un poco más allá del número. ¿Sí? Si uno se queda con el número de la evaluación o con el método, creo que nos quedamos muy cortos, ¿sí? Porque creo que hay muchas más cosas para ver del deportista o para interpretar de la composición corporal, que lo que puede llegar a darnos un informe. Obvio. Bueno, estábamos en esto de... En la evaluación me contabas los 3 biotipos. Yo te preguntaba de si hay un límite de cuánto músculo puedo llegar a tener. Y imagino que venía como por ahí la explicación. No, porque nos fuimos, pero yo vuelvo. Yo me voy. Yo hablo. Yo te vuelvo. De hecho, a mis alumnos les digo, miren que yo voy a poner este tema en el PowerPoint, pero... Después puede terminar en cualquier cosa esto, ¿sí? Me encanta. Pero bueno, soy así. Sí, existe un límite. El límite lo da el esqueleto, básicamente, ¿sí? Nosotros sabemos que a través de la antropometría, si tenemos de repente un esqueleto de 8 kilos, sabemos que esa persona
el límite teórico de kilos de músculo puede llegar a ser 40 kilos. ¿Sí? Okay. ¿Cuál es la cuenta? Ese se llama índice... El índice musculoso. Son 5 kilos de músculo por cada kilo de hueso. ¿Sí? Si tenemos 8 kilos o 5 kilos, vamos a tener X cantidad de masa muscular. Que como todo hay excepciones a la regla. ¿Sí? Yo he visto un montón de deportistas, sobre todo jugadores de rugby, ¿sí? Que por ahí sobrepasan bastante el índice de 5 kilos de músculo por cada kilo de hueso. En muchos casos es porque tienen una, digamos, genética diferente o tienen esa individualidad de la que hablamos tanto, que siempre cuando uno dice 5, 4, 3, estamos dando un promedio, ¿sí? Es lo que marca la bibliografía. A ver, 5 es el promedio. Entonces, va a haber siempre un más menos. Y hay deportes que van a agrupar a ese más 5, que justamente son deportes que dependen mucho de la estructura, como el rugby. Tal cual. Después, bueno, también puede servir para detectar casos de doping, de repente. Si vos tenés un esqueleto chiquito y de repente tiene una muscularidad que excede por mucho los 5 kilos de músculo por kilo de hueso, podríamos sospechar de que hay... De que uso anabólicos. Exacto. O sea, lo que salta en un doping cuando vos ves mucha más masa muscular de lo teórico son anabólicos. Y sí, o algo más. Por lo general sí. Hormona de crecimiento y distintos tipos de anabólicos, ¿no? Claro. Metiéndonos un poco en la suplementación, que es un tema que me encanta. Bueno, una persona que te va a consultar, me imagino, bueno, quiero aumentar la masa muscular, que es lo que uno más haciendo consultorio, ¿no?, encuentra. ¿Cuáles son los suplementos que los de primera línea, digamos, los que suelen usarse más a menudo y los que casos más puntuales? Primero, bueno, aclarar que la suplementación, obviamente... Depende de cada persona. Sí, ya lo sabés, ¿sí? Y creo que la mayoría de las personas lo saben. Es muy individual, hay que analizar cada caso puntualmente. Yo siempre digo que la idea es construir de abajo hacia arriba, como todo. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta, vos los debes ver también, y lo primero que te piden es un suplemento cuando todavía no... Sí, ya lo traen. Claro, ya lo traen y todavía no saben cómo comer, ¿sí? Total. Es como que quieren correr antes de caminar. Y la realidad es que primero tenemos que trabajar sobre un montón de otras cosas hasta llegar a la suplementación. Una vez que está lo demás hecho, yo siempre digo, pongo un ejemplo, una analogía con una torta. A ver, la suplementación es la decoración de la torta. Claro. A ver, ¿es importante? Sí, obvio. Si yo tengo una torta que la decoración es muy fea, probablemente no me llame a comerla, ¿sí? Ahora, si lo que está dentro también está feo, por más que esté bien decorada, probablemente no la termine comiendo, la dejo, peor, ¿sí? Tal cual. Entonces esto es lo mismo. Primero tenemos que hacer la torta bien y después tenemos que decorarla. Una vez que llegamos a la decoración, y ahí pasamos a la pregunta, lo que más se utiliza a la hora de ganancia muscular es la creatina, ¿sí? Es por lejos el suplemento más utilizado y uno de los suplementos más estudiados junto con las proteínas, ¿sí? Más que la proteína, porque la proteína la puedes obtener de... Exacto, porque la proteína en realidad depende mucho del día del paciente. Yo siempre lo que analizo es un poco a ver si tiene la posibilidad de comer proteínas o no, porque hoy con el estilo de vida que tenemos, de estar mucho tiempo fuera de casa, por lo general a veces uno no tiene acceso a alimentos de fuente proteica o es más incómodo comerlos que de repente tomar un suplemento. Total. Entonces la proteína vendría a cumplir ese rol, digamos, como para garantizarnos de incorporar una determinada cantidad de proteínas en cierto momento del día que no requiere de una elaboración previa. Perfecto. Pero la creatina se lo utiliza más como un pre-work, ¿sí? Como algo que puede llegar a beneficiarnos a la hora de entrenar. ¿Te da más potencia sobre todo? Sí, la creatina justamente es un combustible a nivel muscular que se utiliza en un periodo de tiempo corto y muy intenso. Cuando hay mucha intensidad y poca duración es donde actúa la fosfocreatina, que es uno de los combustibles, ATP, fosfocreatina, que es la fuerza básicamente que nos va a dar para poder levantar el peso que tenemos que levantar en el gimnasio. Te lo voy a poner en claro. Sí, perfecto. Y eso me permite de repente, al tener un poquito más de combustible muscular,
poder hacer 2, 3 repeticiones más con un peso alto. Claro. ¿Sí? Eso, en cada ejercicio que hago, sostenido en el tiempo, termina mejorando mi masa muscular o mi fuerza. Ahora, ¿en deportes de resistencia se verían beneficios o no? Hay estudios que hablan de beneficios también en deportes de resistencia con la creatina. Sí, hay evidencia. Hoy hay muchos estudios que están ahí hablando de la creatina también en otros sectores de la salud también, ¿sí? Hasta en el pelo, básicamente. Entonces, se le está estudiando mucho. A ver, la creatina lo que tiene una particularidad que por lo general te hace subir un poquito de peso al inicio de la toma. Cuando uno se inicia en la toma de la creatina, de las primeras 2 semanas se puede observar un aumento de 1 kilo, kilo y medio, depende de la persona, 2 kilos. Que si lo haces en una antropometría, ¿dónde sale eso? Sale en la muscularidad. ¿Sí? Entonces uno ahí tiene que tener justamente el criterio y el sentido común. Si uno sabe medianamente de fisiología del ejercicio, sabe que un músculo entrenado, que ya está entrenado, no puede crecer 2 kilos en un mes. ¿Sí? No tenemos esa capacidad y tiene que tener uno la claridad de poder explicárselo también al deportista. ¿Sí? Claro. Y la humildad. Esto no es real. Esto no es mío. ¿Sí? No es mío. Exacto, esto no es logro mío. Pero sí, te decía con respecto a los deportes de resistencia, a veces en los deportes de resistencia se busca tener la menor cantidad de peso posible y el tomar quizás creatina te aumenta un poco el peso y es peor el perjuicio que la ganancia. ¿Sí? Entonces a veces hay que analizar. Obvio, cada caso. Depende. Pensá que en los deportes donde uno traslada su propio peso, hasta ahí se está utilizando como lo que se llama una deshidratación que es inducida por el profesional o por el deportista para poder de repente en 42 kilómetros que dura una maratón hacer los últimos kilómetros por ahí con 4, 5, 6 kilos menos de tu peso corporal. Es tanto el beneficio que hay en trasladar menos peso que se buscan estas estrategias. Claro, por eso decías que también se busca incluso en detrimento de la masa muscular. Exactamente. Claro. Pero bueno, eso también obviamente, ojo, con pinzas. Sí, obvio, que uno lo ve también en la genética de las personas que ganan esas maratones, esas carreras. Sí, es increíble. Que ya es genético. No, y aparte que uno ve un maratonista y te dan ganas de agarrar un sándwich y dárselo, ¿viste? Vos decís, esa persona se está por morir de desnutrición y después corren 42 kilómetros en 2 horas 10. Tremendo, no puedo correr ni una cuadra a ese ritmo. Imagínate. Pero bueno, nosotros nos comemos igual el sándwichito y no comemos. Y no podemos correr el bondi. Ale, volviendo a las proteínas, que nada, pensando como en el deportista amateur que hace su entrenamiento, ¿cuán importantes son las proteínas en el post-entrenamiento, en el pre-entrenamiento, el famoso qué como antes y después de entrenar? Sí, ahí, mirá, yo creo que las proteínas, si bien tienen una importancia sumamente grande, ¿no?, en el deportista, creo que están un poquito sobrevaloradas. ¿Sí? Porque si uno va a las recomendaciones proteicas que tiene cada deportista, y con la cantidad de comida que come un deportista que entrena de repente 2, 3, 4, 5 horas por día, el consumo proteico es súper elevado porque tienen que comer muchas calorías. Claro. ¿Sí? Entonces, por lo general, con la alimentación uno puede llegar a cubrir ese requerimiento proteico. Como te vuelvo a repetir, hay veces que no sabemos si el deportista tiene la oportunidad de comer esas proteínas. Clarísimo. Acudimos al suplemento proteico. ¿Sí? Pero la realidad es que las proteínas, son importantes. Los últimos estudios hablan más de una simetría en la ingesta de proteínas durante el día, que es más importante que quizás comer mucha proteína en una sola comida. Perfecto. O sea, no tanto hacer foco en el post-entrenamiento. ¿Y qué hay de esa ventana anabólica? O sea, esa media hora después de entrenar. No, la ventana está más para los carbohidratos que para las proteínas. ¿Sí? Te vuelvo a repetir. Proteínas, simetría. Busquemos simetría. Es decir, aportar cantidades similares de proteínas a lo largo del día. ¿Sí? De 4 a 7 tomas diarias. Si es posible, 6, 7 ingestas proteicas bastante parecidas a lo largo del día sería lo ideal. Okay. Y eso, la cantidad depende del tipo de actividad física, pero por ejemplo en un entrenamiento, no sé, alguien que quiere aumentar masa muscular y está yendo al gimnasio. Digo, para entender los números o
pero pregunto distinto, ¿cuánto es el máximo que se requiere en qué deporte? Porque a veces cuando escuchás los números, los gramos de proteína que comen por día, decís, che, eso lo come un físico-culturista o un boxeador. Sí. Lo que se usa por lo general es más o menos unos 2 gramos de proteína por kilo de peso. Okay. ¿Sí? Hay algunos que se pueden llegar a dar 2,5, 2,7. ¿En ¿sí? qué casos, por ejemplo? ¿En qué deportes? No, en rugby o en deportes donde la demanda proteica es muy elevada. ¿Por el volumen de músculo o por la ruptura que hay, por el choque? Vos pensás que son personas que pesan 100 kilos de repente y que están todo el tiempo rompiendo músculo. Claro. ¿Sí? De hecho, nos ha pasado de ver análisis laboratorios de CPK, de jugadores de rugby, ver CPK elevadas, pero digamos, de preocupación médica. Pero cuando uno entiende de que están todos los días chocando y rompiendo músculo. ¿Más que un boxeador? No, puede estar a la par. Sí, el boxeador, no he visto CPK de boxeadores, pero yo calculo que la ruptura muscular también debe ser bastante elevada. Uh-huh. En esos casos sí, se busca por ahí una cantidad de proteínas bastante alta, pero sin interferir con la ingesta de carbos, porque vos pensás que tanto un boxeador como un rugbyer, de repente, aparte de romper mucho músculo, también consume mucho glucógeno. Claro. Entonces, a veces, por exagerar la ingesta proteica, caemos en un bajo consumo de carbohidratos, uh-huh, que es lo que se ve mucho. Entonces tenés deportistas consumiendo muchas proteínas y pocos carbos, porque la proteína genera saciedad, te llena, y uno no termina después pudiendo comer la cantidad de carbos que necesita para la actividad que hace. Claro. ¿Y tienen también cierto mito con que van a engordar con los carbohidratos? Total. ¿O no? Sí. Qué loco, que también en deporte, o sea, suceda eso. Es terrible. Hoy está medio complejo el tema, porque tenemos deportistas, los deportistas, por lo general, los deportistas más pro o más de alto rendimiento tienen bastante claro todo esto. Puede aparecer alguna que otra consulta de vez en cuando con algún modelo nutricional diferente, digamos, no sé, alguna keto, ayuno, que es lo que más se está usando hoy, no sé, el ayuno intermitente. Ahí te quiero preguntar sobre las dos cosas, pero... Sí, es que la realidad es que no hay un modelo ideal para cada uno, para todos, ¿sí? En realidad hay un modelo ideal para cada uno, entonces hay que buscar si ese modelo es viable o no es viable. Uh-huh. Yo en una de las presentaciones que hice en unas charlas o en algunos cursos, puse una presentación justamente de este tema, y lo primero que yo es como ir respondiendo preguntas, ¿sí? Y si va respondiendo afirmativamente, podemos llegar a utilizar ese modelo nutricional. Claro. O sea, de repente sí respeta los gustos y hábitos del deportista. Claro. Me dice, si es una persona que, no sé, es vegetariana y quiere hacer keto, y bueno, va a ser más complicado, ¿sí? Como, no sé, total. La verdad, que me explique alguien cómo hace. Pero bueno, o un deportista que entrena por la mañana temprano, que haga ayuno intermitente, ¿sí? Y no tiene el recovery post-entrenamiento de repente. Claro. ¿Qué pasa con esos deportistas? ¿Es acorde, no es acorde? Y eso hay que analizarlo, ¿sí? Claro. Pero bueno. Hay que hacerse ciertas preguntas y pensar en cada caso, obviamente. Y hay que ver, y hoy se ve mucho en consultorio de deportistas recreacionales que no son pro, que no tienen tanta información, uh-huh, y que lo están haciendo. De repente tengo un montón de pacientes que caen y me dicen, no, yo corro de 7 de la mañana a 9 o de 8 a 10 y almuerzo a las 2 de la tarde. Y no comieron nada antes. Y no. ¿Sí? ¿Y cómo se explica? O sea, te queda glucógeno de la noche anterior, pero no comen nada durante... Claro, 2 horas. Lo que va a tener, a ver, primero hay que ver cuántas veces por semana entrena esa persona, porque si tiene periodos de recuperación entre una sesión de entrenamiento y otra, no va a complicarla tanto, uh-huh, como en un deportista que entrena todos los días, ¿sí? Si yo entreno todos los días y todos los días no hago el recovery post-esfuerzo, esta ventana que vos hablabas... Uh-huh. El recovery sería carbohidratos sobre todo. Exactamente. No proteínas, o sea, proteínas a lo largo del día. Tal cual. Pero recovery, ¿sí? Carbohidratos post-esfuerzo. Carbohidratos, hay una pequeña cantidad de proteínas, se suele dar en más o menos entre 20 y 25 gramos de proteínas, uh-huh, que estimula un poco la absorción también de los carbohidratos. Mirá. Las proteínas al estimular la liberación de insulina, hace que los carbohidratos sean captados con mayor velocidad. Uh-huh. Entonces, en los deportistas post-esfuerzo se les da, uh-huh, carbohidratos con una pequeña porción de proteínas, que justamente un scoop de whey protein tiene 20, justamente carga 20 a 25 gramos. ¿Sí? Por eso es que está hecho de esa manera. Entonces ahí
lo importante son los carbohidratos para recuperar el glucógeno. Si una persona entrena todos los días, hace ayuno intermitente, entrena por la mañana, lo que pueda llegar a pasar es que tenga en algún momento alguna fatiga, ¿sí? Claro. Fatiga crónica, un sobreentrenamiento, puede tener lesiones, puede tener cansancio, somnolencia, bueno, todos los lejos de hacerte bien te puede hacer mal. Exactamente. Que te vas a dar cuenta, me imagino. Tal cual. Pero ¿sabes qué, Lau? Acá llegamos a un punto donde me gustaría decir una cosita, y es que el cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación tan grande, que por culpa del cuerpo humano, que tiene esta capacidad tan grande de adaptación, es que admitimos todos estos modelos. Claro. ¿Sí? Entonces yo siempre lo que explico es eso. A ver, tenemos esa capacidad tan grande de adaptarnos a las carencias y a los déficits y a los excesos, que si yo apunto más o menos en el blanco y pega dentro del blanco, por ahí le pego, haciendo cualquier modelo. ¿Sí? Es cierto. Ese es el tema. Y justamente donde podemos llegar a ver casos problemas son justamente cuando o le erraron al blanco directamente, que por ahí hicieron una burrada, claro. ¿sí? O de repente son estos casos que están en los extremos. Claro. Que no más están dentro sensible de los y promedios. le dio lo que uno suponía que debería pasar con una persona que no se fue a entrenar y no tenía combustible. Sí, por eso te vas a encontrar con gente que te va a decir, pero si yo hago running todas las mañanas, claro, y hago ayuno intermitente y no me pasa nada. Claro. Pero vos ahí no le decís, y nunca sabés si podrías estar mejor, o haces una prueba para ver si rendís mejor, o capaz que... Igual yo ahí no transo, sinceramente no transo. Yo cuando se puede sí, cuando no. Sí, ver, si entrena por la tarde y hace ayuno intermitente, yo no lo... Y se siente cómodo, yo lo hago, ¿no? Lo sigo, lo acompaño, tratamos de hacerlo de la mejor manera. Sí, eso siempre, Lucho también siempre dice lo mismo. Cuando empecé era reto sudo y quería cambiarlo, y me di cuenta con los años que no sirve de nada, porque es cierto, si vos le querés, o sea, uno defiende siempre lo que hace, ¿no? Exactamente. Entonces... Mirá, no voy a dar nombres porque es un jugador conocido. Messi, pero no es, Leo no es. Hay un jugador muy conocido que de repente comía sin gluten, ¿sí? Y no era ni intolerante ni celíaco. Pero él había leído que comer sin gluten le podía llegar a mejorar el rendimiento. Lo había leído en algún lado. Bueno. Bien. Yo 15 años atrás, 10 años atrás, me hubiese peleado prácticamente con el jugador. ¿No? ¿Para qué vas a hacer esto? Que no sirve de nada. Bueno. ¿Qué hice? También intenté ver un poco qué función cumplía la alimentación o ese tipo de alimentación en su rendimiento, ¿sí? En su cabeza de deportista. Y hablando, yo entré con confianza con este jugador, me dijo, mira, yo saber que estoy haciendo algo diferencial al resto me hace sentir mejor, me da seguridad. Claro, ay, me muero. Y claro, si vos decís, un jugador en el fútbol encima, que la seguridad y que, digamos, lo anímico tiene una importancia tan grande en el rendimiento, ¿cómo yo le voy a impedir eso? A ver, ¿querés hacer dieta sin gluten? Yo era el primero que le preparaba en la cocina, mandaba a prepararle el desayuno sin gluten, las viandas sin gluten, las comidas sin gluten. Lo acompaño, obviamente, ¿sí? Está buenísimo. Pero bueno, entender a la persona que lo hace el por qué también lo hace. Sí. Y me parece que eso está buenísimo porque hasta incluso te puede pasar con un deportista amateur, con esa persona que viene, entender el por qué. ¿Por qué haces dieta keto? ¿Hacés porque realmente te encanta, amás la carne, la proteína, y no te gustan los carbohidratos y te cuesta, no sé, si tenés que comer carbohidratos? O está el que lo hace por moda porque le dijeron que esto va a dar tal resultado, ¿no? Y creo que esas personas son las que más quieren buscar otro tipo de solución que sea más acorde a su vida. Sí. Yo creo que la búsqueda de la solución mágica está siempre presente en todos lados. Ahora un poquito exacerbado también el tema de las redes, que hay tanta información. Con recetas mágicas. Exactamente, sí, cosas, que ya no nos vamos a detener a hablar de esto porque creo que ya están en boca de todos, ya todo el mundo lo considera, pero bueno, sigue siendo peligroso igual, ¿sí? Por más que ya todos lo sabemos y que tratamos de hacer determinados filtros a la hora de ver a quién escuchamos o a quién seguimos en las redes, no deja de ser también, ¿sí? Un poco de intoxicar con información a la gente. Y ahí está nuestro papel. Yo creo que nosotros tenemos que tener la tranquilidad, la seguridad de saber lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que
muchas veces yo veo también colegas que caen también un poco en toda esa trampa, ¿sí? De las redes y que vende. Cuanto más vender. extremo es y cuanto más mágico parece, más vende. Exactamente. Y el eso depende no vende. No, es que nosotros estamos criados siempre a nos depende, reímos con ¿no? mucho obvio, diciendo tipo, cuando vas a... ¿Sí o no? Depende. Y sí, en todos lados. Es que la realidad es, el depende es así. Es que es así. Sí. Uno, si se pone a analizar, es un latiguillo del nutricionista, pero que es un latiguillo real. Sí. Porque depende de tantas cosas la nutrición. Tal cual. Que atribuirla de repente a un alimento o a un modelo o algo es ridículo. Pero bueno, lo entendemos nosotros, ¿sí? Los nutricionistas en general, y a veces hay que tratar de hacérselo entender a la gente. Pero bueno, nada, estamos en ese camino. Última, como cerrando este tema de las proteínas, porque bueno, te conté y te di para probar la barra proteica. O sea, con 15 gramos de proteínas, ¿hacemos algo para post-entrenamiento? Porque me decís 20, 25, me quiero morir, no llego a 20, 25. No, está bien. A ver, siempre que sume es súper positivo. Más que... A ver, vos pensás que no es lo único que comen quizás después de un entrenamiento. Ya, ojo, en una barra de cereal que tenga 15 gramos, en una barra cualquiera tenés 1 gramo. De hecho, eso, bueno, lo hablábamos hoy, que es muy difícil. La realidad es que las barras proteicas que hay en el mercado, primero que son barras proteicas que están hechas por laboratorio de suplementos. Claro. ¿Sí? Y que yo las he probado y bueno, tienen una limitante bastante importante en el sabor. Sí, es un suplemento hecho barra. Exacto, como sí, está bañado en chocolate para disimular. Tal cual. Lo único rico que tienen es el chocolate, básicamente, ¿sí? Que recubre. Viste, te di para probar una sin chocolate y estamos con el tema de textura. Creo que estamos en un avance ya con una barra de cereal que sea más proteica. La verdad es que estamos en un avance, por lo menos en lo que es este tema. Pero bueno, con 15 gramos haces un montón, más si le agregás algo. ¿Sí? Vos pensás que a veces nosotros de repente post-entrenamiento armamos una mesa de recovery en los clubes y les disponemos de diferentes tipos de alimentos, frutas obviamente fileteadas, gelatina o no sé, barras de cereal justamente, o barras proteicas, proteínas, jugos de fruta, licuados de fruta, licuado de banana y licuado de proteínas. Entonces, dentro de todos estos alimentos que le ofrecemos al deportista, no es necesario que con un alimento cubra todo. Y encima, por lo general, ponemos los vasitos, que por ahí son de 100 centímetros cúbicos, 150 centímetros cúbicos, que por ahí no llegan con la proteína a cubrir los 25 gramos, los 20 gramos. Claro. Entonces, cubren un poquito con la bebida y un poco con la barra. Y ya ahí estamos cubriendo la cantidad de proteínas. Y en una persona porque yo digo que con esto quiero democratizar la barra proteica, ¿no? Para que cualquiera la pueda consumir y no sea esa cosa que consumen los físico-culturistas. ¿Se podría comer antes de entrenar también? Sí, ¿o no? Sí. O sea, por esto que me decís de que la proteína puede estar siempre. Digo, no es que la proteína se va a ir. Por lo general, lo que son deportes de fuerza, sí, recomendamos hasta poder comer proteínas antes, no hay problema. O sea, me imagino una persona que sale del laburo y que entrena a las 7 de la tarde y que tiene que merendar antes. ¿Podría merendarse la barra? Podría merendar una barra tranquilamente, si no tiene acceso a otra cosa también. Y después le queda la cena y vuelve a tener proteínas. Exactamente, ahí tenemos de nuevo una ingesta proteica post-entrenamiento. Y si no come proteínas, ponerle una persona que entrena, o sea, a media mañana y pasan 2-3 horas hasta que vuelve a comer. ¿Pasa algo? O sea, ¿no desarrolla el músculo que podría haber desarrollado si no come proteína? No sé, no, tampoco es tan extremo. Vos pensás que los cambios, a ver, y esto quiero que quede súper claro, porque la gente hoy vive en una vorágine y tenemos una ansiedad, yo me incluyo, soy súper ansioso, camino por las paredes. No, nosotros somos, bueno, me considero una generación híbrido, que yo vengo de... una generación, tengo 44 años y vengo de una generación en donde teníamos que marcar el teléfono con el disquito. El disquito, ¿sí? Tal cual. Y teníamos que leer el diario para poder informarnos de algo y teníamos 4 canales en la tele. Obvio. Y pasamos hasta... Yo hoy tengo 44 años, me considero una persona joven todavía, sobre todo en lo laboral. Y la realidad es que hoy convivimos con tecnologías, con cosas que yo ni hubiese soñado cuando tenía 8 o 10 años. Obvio. ¿Sí? Y hoy estamos inmersos en esa vorágine y en esa necesidad de ver resultados
lo más rápido posible, ¿sí? Y volviendo a esto del músculo, porque viste que me voy, pero vuelvo. Me voy, pero vuelvo. Tenemos que ser conscientes, sobre todo los profesionales de la salud y nutricionistas, de que tenemos una capacidad muy pobre de fabricar músculo. Nosotros, el ser humano no tiene esa capacidad de subir de repente, como hablábamos hoy, 2 kilos de músculo en un mes, ¿sí? Se pueden ver algunos incrementos en algunas determinadas personas en donde, no sé, un deportista estuvo lesionado, sin entrenar 3 meses y de repente empieza a entrenar y a comer bien. Ahí podemos ver mejoras rápido, pero son casos muy puntuales. Pero sino que si yo me hago una medición, ¿cuánto? Pues yo me deprimo, tipo, entreno y no subo nunca músculo. Es que va a pasar eso, vas a mejorar medianamente la muscularidad a largo plazo. Hasta incluso a la vista, vos podés verte que estás mejor por ahí porque bajaste un poquito de grasa. Sí. ¿Pero qué? ¿Capaz subís medio kilo por mes? ¿O claro, sí, no hay un número, porque te vuelvo a repetir, depende del biotipo. Laura, no estás ansiosa. Justamente vos, Laura. Ya me estoy haciendo la consulta yo. Depende obviamente del biotipo, depende de nada, del estímulo, de cuántas veces entrenes, con qué frecuencia, cómo descanses, qué antecedentes deportivos tenés. Si sos ya deportista de hace varios años, si estás empezando ahora, si en tu vida, en tu niñez hiciste o no deporte, hay que ver la carga genética que tengas, la estructura, como te decía hoy, el biotipo. Hay tantas cosas que van a incidir en la velocidad de crecimiento de la masa muscular que decirte es como jugar a la lotería. Pero realmente es poco. Claro, es poco. Por ahí no se recomendaría ni siquiera una vez por mes hacer una medición de la masa muscular. No. Yo por lo menos... ¿Cada cuánto haces una antropometría o un combinadito? Mira, lo que es evaluar masa muscular, por lo menos dejo pasar unos 4 meses. ¡Ay, ¿sí? Un montón! Sí, para medir perímetros. Claro. Después sí uno puede, como te decía hoy, seguirlo con peso y pliegues. Sí. Si vos medís peso y pliegues y vos ves que el peso sube y los pliegues no, es porque está ganando algo que no es grasa, ¿sí? Salvo que esté con una retención de líquido terrible o que le estén creciendo los huesos de grande, ahí podríamos decir que es otra cosa. Pero si no, podés hacer un seguimiento para no confundir tanto tampoco, ¿sí? Porque justamente estos pequeños cambios a veces están dentro del error de medición de cada uno. Claro. Pensá que la antropometría tiene muchas variables para medir. De hecho, vos medís a la misma persona 2 veces en el mismo momento y te da diferente. Y es la variación que por ahí la persona espera, esos 200 gramos de músculo. Exactamente. Entonces, ver eso, yo tendría cuidado ahí, iría con cuidado, por eso trato de no evaluar muy seguido lo que es muscularidad. Yo por lo general hago sumatoria de pliegues una vez por mes, y cada 4 meses hacemos un control muscular. Claro. Sí. Buenísimo. Por ahí va la cosa. Bueno, Ale, espectacular. Paseamos por un montón de lugares. Algo que te haya quedado. Sí. No, terrible. Algo que te haya quedado por decir, algún mensaje que quieras darle a colegas que están escuchándonos. No, bueno, nada. Yo no me considero una persona para hablarle a colegas. ¿Cómo no, hombre? Para referenciar, pero bueno, la realidad es que nada, es una profesión muy linda, hay cosas muy lindas por hacer. Sí, lo que les pido a colegas, obviamente, siempre es que usemos el sentido común, que era lo que hablábamos hoy, que es muy importante, y que siempre traten de ponerse un poco en los zapatos del deportista, sobre todo en los que hacen deporte. El deportista tiene muchas cosas alrededor, tiene un equipo de trabajo por lo general, preparadores físicos, entrenadores, psicólogos, kinesiólogos, médicos. Estamos nosotros los nutricionistas y tenemos que entender de que nuestro espacio quizás a veces es contribuir con pequeñas cosas, no tener que ser protagonistas en todos los deportes. Hay deportes en los que vamos a hacer más y deportes en los que vamos a hacer menos, y entender nuestro rol, ¿sí? Que eso creo que es una de las cosas que más puedo llegar a aconsejar, sobre todo a nutris más chicos, ¿sí? Respetar nuestro rol, entender nuestro rol y respetarlo, y no porque tengamos un rol un poco más pequeño que otro profesional, no quiere decir que sea menos importante. Total. Porque a veces es eso, es querer tener un rol importante. Yo a veces lo veo, ¿sí? En el día a día. Hay deportes en los que no requieren nuestra presencia diaria, ¿sí? Y de repente a veces lo hacemos o lo hacen,
Y ahí es donde yo por ahí noto el mayor error que estamos cometiendo en la actualidad, ¿sí? El querer ser un poquito más protagonistas de lo que nos corresponde. Pero bueno, nada. Hermoso, me encanta ese mensaje. ¿Sí? Mil gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Me encantó. Gracias por la invitación, Lau. Un gusto estar con vos acá. Bueno, y gracias a todos los que estuvieron ahí hasta el final. Acá pueden sumarse a esta comunidad de Nutris, la red de Nutris Íntegra, que todos los meses les brindamos info actualizada, mandamos newsletters con todos los papers actuales, temas de interés, fechas importantes, hacemos sorteos, becas, estamos en contacto, que es lo más importante, así que acá tenés el link abajo en la descripción, sumate a la red de Nutris Íntegra y estamos en contacto. Nos vemos en la próxima jornada. Gracias.